Salomón Chertorivsky, exsecretario de Salud Federal. Me da siempre gusto platicar contigo, Salomón. Igualmente, Ana Francisca, te saludo con mucho gusto a ti y a tu auditorio. Pues bueno, tú fuiste secretario de Salud con Felipe Calderón. Así es. Algo le sabes al tema. Platícanos, digamos, ¿de dónde salen estas cifras de Zoé Robledo y dónde podemos encontrar una evaluación pues más real de lo que está ocurriendo hoy en el país? A ver, yo creo que hay que hacerlo con toda puntualidad y con todo orden. Primero, en lo que se debería de estar concentrando él y todos los funcionarios es en controlar este brote. Yo sé que el doctor Kersenovich está haciendo lo que se tiene que hacer, están haciendo las vacunaciones, las campañas que se requieren, lo sé porque están trabajando con estados de la República de manera muy cercana, y eso es en lo que tendríamos que estar concentrados todos, en informar quiénes se tienen que vacunar, a dónde acudir y por qué es importante. Pero bueno, punto y aparte, como muchas otras veces, en lugar de dedicarte a hacer el trabajo, pues a lo que salen es echar culpas. Y en esta ocasión sí, pues además con una cosa que es realmente irrisoria, ¿no? Porque los números que estamos viendo y el brote que estamos viendo no cabe y no tiene la menor duda que salen por todas las fallas que hubo en los procesos de vacunación infantil a partir del año 2019 con el incompetente Gatell. Así hay que decirlo con todas sus letras, Ana Francisca, porque mira, desde el año 2019, no antes, desde el año 2019 ya decías, ¿dónde se puede documentar esto? Bueno, ahí está la Auditoría Superior de la Federación que mostró que en 2019 no se habían comprado las vacunas que se tenían que haber comprado. Desde ese año, Ana Francisca, 2019, se cancelaron las semanas nacionales de vacunación. Normalmente, desde los 90, con el maestro Kumate, iniciaban estas semanas para aquellas niñas o niños que sus papás no los llevaron al médico a sus visitas regulares, se les pudiera aplicar sus vacunas. Se hacían estas semanas intensivas de vacunación en todo el país, en donde se recuperaban los niveles. Pero ahí están los años y los registros que la propia Organización Panamericana de la Salud hace de cómo estaban los esquemas de vacunación. Sí. Después del 2019, insisto, que ya estábamos mal, cae la pandemia. Y por supuesto con la pandemia caen los niveles de vacunación, y esto es normal en México y en todo el mundo, vaya. Sí, la gente no iba, la gente no iba y el sistema de salud estaba ocupado en una emergencia, pero pues eso lo supieron todos en el mundo, y que pasadita la pandemia, desde el 2022, había que hacer lo que se conoce como un alcance o catch-up para recuperar lo que se había perdido en materia de vacunación. Otra vez, el inepto de Gatell nunca lo hizo, y por eso los esquemas de vacunación infantil en nuestro país cayeron al grado de que cayeron, y por eso dimos la oportunidad de que pudiera nuevamente abrir brotes. Ahora, ¿de dónde sale esta cosa que tratan de decir de que fueron en sexenios anteriores? Y a ver si me logro explicar. Durante muchas décadas, cuando se vacuna, tú lograste niveles de vacunación en sarampión en primera dosis de alrededor de 95%. Sí. Es decir, hay un 5% de la población en todos los grupos de edad que no estaba vacunado. Sí. Son 3 décadas de acumulación de ese 5%, pero no tenías un brote porque en la población infantil no había cabida para que entrara un contagio, y por tanto esta población pues tampoco se encontraba con posibilidades de ser vulnerada, pero ya era un número grande de gente que no tenía cobertura. Eso se sabe por los estudios de cero prevalencia. Sí. Bueno,
En el año 2022, el Instituto Nacional de Salud Pública levanta un estudio para saber cómo está la población en términos de protección contra vacunas, incluyendo al sarampión 2022. Y cuando se dan a conocer los resultados, digo, se publican en 2025, pero los conoció Gatell antes, se veía que había un grupo de la población, sobre todo entre 20 y 29 años, que necesitaban ser reforzados en su vacunación. Esos grupos se tendrían que haber también hecho lo necesario para vacunarlos, porque si llegaba a haber un brote que iniciara en población infantil, ese grupo iba a ser vulnerable como lo estamos viviendo hoy en día. Eso es lo que pasó, así tal cual, así están las cosas. Insisto, lo que debemos de estar concentrados es en vacunar, lo que nunca debió de haber pasado en un país que logró tener un esquema de vacunación tan eficiente como el nuestro, es volver a tener enfermedades como el sarampión, que logramos mantener fuera de nuestro territorio desde 1995, 3 décadas sin sarampión, y ahora lo tenemos por la ineptitud y la destrucción del sistema de salud del sexenio pasado. Dime algo, Salomón, yo sé que tenemos poco tiempo para tratar de conservar el estatus de país libre del sarampión. Creo que son un par de meses los que se supone que tenemos. Sí. Están en marcha estas muchísimas campañas de vacunación por todos lados. Es importante mantener, digamos, esta estampa o este sello de país libre de sarampión. Si no lo tenemos, ¿qué sucede? En fin, ¿cómo estás viendo los próximos semanas? A ver, yo creo que lo van a lograr si continúan con los modelos de vacunación como lo están haciendo hasta hoy, como lo podemos ver además, Ana Francisca, cuando sales a la calle y ves colas de gente queriéndose vacunar, sí. Cuando todos te preguntan, oye, ¿a dónde puedo ir a vacunarme? Yo me debo de vacunar, porque México no es un país antivacunas. Aquí, afortunadamente, tenemos una población bien responsable en su vacunación. Entonces, si hay vacunas, si el gobierno federal sigue haciendo en conjunto con los estados de la República lo que hasta hoy están haciendo, se hizo tarde, se debió de haber empezado, insisto, desde el 2022, lo que hoy se está haciendo, pero ya que lo toma David Kersenovich en sus manos, ya que lo están haciendo, si lo siguen haciendo así con todo cuidado, con toda puntualidad, yo no tengo duda que se va a lograr controlar este brote. Entonces, pues ahora, ahí tendríamos mundial, que apostar Salomón, todo. Viene el mundial, pero, ¿no? O sea, el mundial quizás sea un tema ahí medio siempre, ¿no? Cuando hay grandes aglomeraciones de gente viajando desde otros lugares al país, mucha movilidad, etcétera, ¿es complicado? Sí, pues siempre que hay traslados, siempre que hay multitudes, pues hay posibilidad de que estas cosas se extiendan, pero mira, de aquí al mundial ya se va a haber vacunado a la población vulnerable, ya van a haber tenido contacto con el virus, quienes lo podían tener y estar vulnerables, y afortunadamente, porque este país vacunó a lo largo de muchas décadas, la mayor parte de la población está protegida. Finalmente te quería preguntar, Salomón, porque la alusión fue a un supuesto mal trabajo que hicieron ustedes, tú y otras personas al frente de la Secretaría de Salud. 7 secretarios, empezando, como tú dices, le tocó hasta el presidente Zedillo. Bueno, recordemos que con el presidente Zedillo quien estaba al frente era el canciller, y de ahí para adelante. Juan Ramón de la Fuente. 7 exsecretarios de salud pasamos la responsabilidad, y yo te diría, uno tras otro, y puedo decirlo por nombre y apellido, cada uno de ellos lo único que hicieron es ver cómo estaban los esquemas, lograr que se mejorara la cobertura e incluir las vacunas que no estaban incluidas en el momento en que ya estaban disponibles para la población. Ahora, pues Hugo López-Gatell, 0 consecuencias, ni en eso, ni en el desabasto, ni en los niños con cáncer, ni nada, ¿no? 0. Ni en la pandemia. Ni en la pandemia. Oye, 802,000 personas en nuestro país fallecieron, y la mitad de los fallecidos murieron
por las cosas que se hicieron o se dejaron de hacer, decisiones que tomó ese señor. Por supuesto que este país todavía tiene una deuda en juzgar lo que ahí sucedió. Bueno, Salomón, pues tenía interés de escucharte, de platicar contigo y nada, te agradezco mucho siempre el tiempo. No, el agradecido soy yo, Ana Francisca, y pues ahí está, a irse No, a vacunar vacunarse, es sí. fundamental. A vacunarse. Muchísimas gracias, Salomón. Que estés muy bien, Ana Francisca, hasta Gracias, luego. igualmente.